Ya, chiquillos, bueno, un gusto estar con ustedes en una clase un poco distinta, pero vamos a tratar de acercarles lo más que pueda los aprendizajes. Así que qué bueno tener a este octavo por primera vez en una clase eh, en vivo. Así que lo que vamos a hacer, chiquillos, es hoy día ver uno de los primeros objetivos de aprendizaje de la primera unidad que se llama La modernidad en Europa, humanismo y renacimiento. El objetivo de hoy día, chiquillos, entonces va a ser reconocer las principales características del humanismo y del renacimiento en Europa. ¿Por qué en Europa? Se preguntarán ustedes. Porque la historia, contrario a lo que a lo mejor pueden creer muchos de ustedes, está súper conectada. Y lo que pasó en Europa o lo que pasó en otros lugares del mundo influye en la historia de Chile, en la historia de América Latina, incluso tiene muchas cosas que van a permanecer hasta el presente. Entonces, por eso es importante estudiar este tipo de fenómenos y que además es muy importante, aparece en la PSU, este año hubo cambio en la PSU, y estas preguntas sobre esta materia hay. Así que hay que estar atentos con eso también. O sea que si ustedes aprenden bien esto, después van a ser los próximos puntajes nacionales de historia en unos años más. Chiquillos, como repaso, recuerden que el año pasado lo que nosotros estuvimos viendo fue la Edad Media. ¿Qué características tenía la Edad Media? Recuerden que había un feudalismo, recuerden que la iglesia era muy importante, eh, pero hacia el siglo XIII y XV comenzaron a surgir ciudades, ciudades importantes. Se empezaron a desarmar los feudos, que es donde había un señor feudal, que era como el dueño de todo, ¿se acuerdan? Y aparecen las ciudades, sobre todo en Italia, en Francia, en Alemania. ¿Qué ciudades? Por ejemplo, Florencia, Nápoles, París, se hacen importantes, Milán, Roma. Ese tipo de ciudades se hacen muy, muy importantes. Entonces, la idea de esto es que logremos relacionar ese tipo de cosas. Otra cosa importante es que aparecen clases sociales. ¿Qué clases sociales? Aparece una nueva clase social que se llama burguesía. Y es una clase social que está presente hasta la actualidad, que es la clase de los comerciantes. ¿Ya? Así que eso es muy importante. Y aparece un sistema económico que es el capitalismo, en donde el comercio tiene mucha, mucha importancia. Así que eso como antecedente de lo que vimos el año pasado. Chiquillos, la modernidad se relaciona con varias cosas. La modernidad se relaciona con algo que se conoce como el Renacimiento, que nosotros ya lo conversamos un poco, lo estuvimos comentando, y el Renacimiento es un movimiento de pensamiento, un movimiento sobre todo artístico, pero también científico, que cree que lo más importante es el hombre. Lo más importante es el hombre está en el centro de todo, por eso la imagen central que se puede ver ahí es un hombre, y no es casual que esté desnudo, chiquillo, porque con el Renacimiento se comienza a perder un poco la vergüenza que había hacia el cuerpo humano, que los griegos lo tenían mucho. Si ustedes se acuerdan de la materia de séptimo, los griegos eran personas que hacían muchas estatuas, muchas esculturas en donde siempre se representaba el hombre desnudo. Pero luego, durante la Edad Media, con el cristianismo, eso se pierde. Se pierde porque el cristianismo tiene un poco de pudor con el cuerpo, no les gusta exhibir la desnudez, porque dicen que eso lleva al pecado, a la lujuria. Pero con el Renacimiento se vuelve a retomar, se vuelve a perder el miedo al cuerpo humano. Es importante también que aparece la razón. ¿Qué es la razón? El pensamiento científico, el pensamiento racional de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que la religión ya no es tan importante. O sea, sigue existiendo la religión, no se va a eliminar la religión de un día para otro, pero las personas ya no piensan solo en Dios o en el paraíso o en el cielo,
sino que empiezan a pensar en el cuerpo humano, empiezan a pensar en la ciencia, empiezan a pensar en poder transformar la naturaleza, se comienzan a hacer experimentos, se comienza a escribir sobre eso. Entonces, todo ese tipo de cambios se dan en el siglo XV y XVI en estas ciudades de Europa, en estos lugares de Europa que yo les comenté recién. Siglo XV, estamos hablando, chiquillos, de hace más de 500 años atrás. El siglo XV, que es la X con la V, con la V corta, es entre 1400 y 1499, ¿ya? Esos 100 años son del siglo XV. Ahí surge el Renacimiento, y junto con el Renacimiento una corriente de pensamiento que se llama humanismo, que llega hasta la actualidad. Dicen ellos también que se tienen que empezar a desarrollar las repúblicas, los gobiernos, y también hay una idea de progreso, o sea, que el pensamiento científico nos va a llevar a la mejora de la sociedad. Con el Renacimiento, entonces, chiquillos y chiquillas, aparece el humanismo. El humanismo tiene que ver con volver a estudiar las letras, volver a estudiar a los pensadores clásicos de Grecia, volver a estudiar filosofía, literatura, y no tan solo estudiar la Biblia, como era lo que pasaba durante la Edad Media. ¿Quiénes son los principales pensadores humanistas europeos? Antonio de Nebrija, que es un español, que escribe una gramática; Luis Vives, que también es un gran profesor, uno de los primeros grandes profesores modernos. Él escribe la pedagogía humanista. En Inglaterra está Tomás Moro con un libro súper famoso que se los recomiendo, que es La Utopía. Él sueña, cuando uno habla de utopía, habla como de un país ideal o de un lugar ideal, ¿ya? Esa es la utopía que escribe Tomás Moro. En Alemania también hay destacados pintores, en Países Bajos, que es Bélgica y Holanda, hay un gran pensador que se llama Erasmo de Rotterdam se le conoce, y él escribe un elogio de la locura, que también es como una ironía en contra de las sagradas escrituras. Ya estos son los más conocidos, hay muchos más. En esta época también aparece Shakespeare un poco más adelante, también aparece Miguel de Cervantes, que es el que escribe Don Quijote de la Mancha. Se empieza a desarrollar mucho la literatura. Si se dan cuenta, estos tipos que a lo mejor a ustedes no les suenan mucho, probablemente en algún momento de su vida los van a escuchar porque son personas que lograron trascender. Y eso era muy importante en el Renacimiento. Los pensadores, los escritores, los científicos lo que buscaban era dejar una huella. Decir, espero que mis nietos, mis tataranietos se sientan orgullosos de su abuelo, de su bisabuelo, por lo que hizo. Entonces, la mayoría de estos tipos lograron o fueron tan importantes en su época que son importantes hasta la actualidad. Por ejemplo, si pensamos en Miguel de Cervantes, con el Quijote, es el libro español más leído y el más conocido, diría yo, hasta la actualidad. Entonces, sí lograron hacer muchos de ellos lo que se propusieron. Bueno, otros no tanto, pero eso era lo que querían. Y como les decía, chiquillos, hay muchas cosas del humanismo que perduran hasta la actualidad. Por ejemplo, las academias, que posteriormente se empezaron a transformar en universidades. En universidades donde lo que más se estudiaba era filosofía. ¿Qué tipo de filosofía? La filosofía del señor Aristóteles y del señor Platón. Y por ahí también va de la mano con la pedagogía, que es lo que yo estoy haciendo ahora, tratando de aportarles a sus aprendizajes. Eso es súper, súper importante. El Renacimiento, como la palabra lo dice, entonces es un renacer, es un rebuscar, es un retornar a los orígenes. ¿Y cuáles eran los orígenes para esta época en el siglo XV? Los orígenes eran Grecia y Roma. Uno de los cuadros más importantes y el que muchos de ustedes deben conocer es el de la Mona Lisa, ¿ya? O la Gioconda. Hay muchas teorías sobre esto, creo que en alguna oportunidad lo conversamos también, y es de el hombre del Renacimiento más importante, que es el tío Leonardo da Vinci, ¿ya? ¿Por qué era tan importante el tío Leonardo da Vinci? Porque él encarnó
todo lo que debería ser un hombre del Renacimiento. Él pintaba, él hacía inventos, también escribía. Entonces era una mente demasiado completa, ¿ya? Y su cuadro más famoso es la Gioconda o la Mona Lisa, como lo conocemos en español. Hay otras obras importantes, está el David, está la Piedad, está el Moisés, que son de distintos autores, de Rafael, de Miguel Ángel, ¿ya? Y si se fijan, lo común que tienen es el destape y también las proporciones del cuerpo, que son súper importantes, son cuerpos muy simétricos, que incluso parece que sus pliegues fueran muy reales, porque tratan de representar la realidad, tratan de representar el cuerpo. Y son obras que perduran hasta la actualidad. ¿Qué es lo que tratan de hacer entonces? Tratan en la arquitectura, por ejemplo, ahí tenemos la Catedral de Florencia, que si alguna vez espero que ustedes tengan la oportunidad de viajar al extranjero y pueden ir a Florencia, yo solo lo conozco por Google Maps, pero sé que debe ser hermoso conocer esos lugares. ¿Qué es lo que podemos ver en eso? Una gran monumentalidad, grandes pilares, columnas, arquitectura, cúpulas. Uno de los signos más importantes del Renacimiento son las cúpulas, que son esta especie de semicírculos abovedados, que son un rasgo principal de la arquitectura del Renacimiento. Entonces, como les decía, el equilibrio, la luz, las formas, es lo más importante de la pintura y del arte del Renacimiento. Ya yo me atrevería a decir que uno de los tipos o de los modelos artísticos más importantes hasta la actualidad es este tipo de arte del Renacimiento y uno de los más valorados, de hecho. ¿Ya? Continuamos. Aquí se ven, chiquillos, este es un mapa de Europa, se ve más o menos cuáles eran las ciudades más importantes del Renacimiento y del humanismo. A lo mejor les cuesta a ustedes un poco ubicarse donde estamos mirando, pero principalmente ahí abajo se ve un poco la bota de Italia, Francia, Alemania, es donde principalmente habían ciudades de la época del Renacimiento. Florencia, Roma, Montpellier, Lyon, París, Estrasburgo, ¿qué otra ciudad? Amber, Colonia, Nuremberg, Venecia, Bolonia. En Inglaterra estaba Londres. Y por el lado de España, que está un poco más alejado, solamente ciudades importantes, Valencia, Zaragoza, eran como las más importantes. Pero si se fijan, estaban principalmente concentradas en lo que actualmente es Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos, que en la actualidad es la zona de Bélgica y Holanda. ¿Qué es lo que querían entonces ellos? Innovar. Su principal motivo era innovar y ser conocidos. A ellos lo que más les importaba, incluso más que hacerse ricos, a ellos a veces muchas de sus obras eran regalos, muchas de sus obras eran donaciones a la iglesia o donaciones a hombres importantes. Obviamente que el dinero sí les importaba, porque todos sabemos que el dinero les sirve para sobrevivir y para mantener a su familia, pero para ellos lo más importante era ser reconocidos. O sea, que la gente supiera, oh, mira, se nota que esta pintura la hizo, no sé, Leonardo da Vinci, o se nota que esta obra es de Miguel Ángel, se nota que esto es de Rafael. Eso era lo que a ellos les importaba, tratar de trascender en el tiempo. Eh, Otras cosas importantes del humanismo, como les decía, aparece un concepto fundamental, que también es pregunta de PSU siempre, que es el concepto de antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Antropo viene de la raíz que significa hombre, ¿ya? Y centrismo de centro. Entonces, la principal fuerza de esta época era el antropocentrismo, que el hombre era el centro. Recuerden que en la época medieval era el teocentrismo, que es que Dios era el centro, porque teo significa Dios en latín. Pero en esta época, en el Renacimiento, cambia. Antropocentrismo. El hombre es el centro.
Luego hablamos aparece el individualismo moderno de la mano de los negocios, del comercio, también de la mano de la obra artística. Aparece un individualismo como el que existe en la actualidad, ya que puede ser muy negativo también cuando se lleva al extremo, porque también creo que siempre es importante tener una conexión y pensar en el otro, pensar en una comunidad, pensar en la otra edad. Y como les decía, el deseo de fama, de gloria y de fortuna terrenal, se revaloriza la estética de la naturaleza y hay una distancia con la religión, un distanciamiento crítico. No quiere decir que se niega que existe Dios, pero en esta época las personas critican a la iglesia. Y como lo vamos a ver más adelante con las reformas a la iglesia, se empiezan a ver personas que dicen, no, lo que hace la iglesia de verdad está mal. Y no podemos decir que todo lo que hacen ellos es obra de Dios. Entonces empiezan a criticar a la religión, empiezan a criticar sus prácticas, empiezan a criticar la manera que tienen de relacionarse con los fieles, con las personas. En el lugar por excelencia, chiquillos, donde nace el Renacimiento es en Italia. ¿Por qué en Italia? Hay varias causas. Una de las principales es que recuerden que la capital del Imperio Romano estaba ahí, Roma, obvio, y tenían un gran influjo de pensamientos, de productos, de profesores. Los mejores profesores de Occidente y de Asia llegaban a Italia. Por lo tanto, la formación que tenían los romanos y los florentinos, la gente de Venecia, la gente de Bolonia, era la mejor. Ellos tenían los mejores libros, tenían los mejores profesores, por lo tanto, en Italia es donde se desarrolla más el Renacimiento. De hecho, la mayoría de los artistas y de las obras que vimos son de italianos, ya sobre todo las obras de pintura, las obras de arquitectura, las obras de escultura son de italianos. Se desarrolla en Italia las ciudades, como les decía, estas ciudades que nombramos, el capitalismo mercantil, llegan muchos comerciantes a ese lugar y estos comerciantes obvio vienen con libros, vienen con conocimientos. Se desarrollan las universidades, muchas de las primeras universidades se desarrollan en Italia, así que eso también es muy importante. Se retorna a los clásicos y hay una influencia de Bizancio, que era la capital del Imperio Romano de Oriente. En Turquía, Grecia, tienen mucha influencia de ellos, ¿ya? Así que por eso el Renacimiento surge en Italia. Y eso es lo que ya habíamos conversado, ¿ya? Ahí se ven otras esculturas, otras pinturas, se ve una catedral por dentro, con columnas, con las cúpulas que yo les decía, que le daban como un aspecto mucho más elegante y además ayudaba para que la voz se escuchara mucho mejor. No sé si ustedes han, bueno, han entrado a lo mejor a la iglesia Santa Filomena que está ahí abajo, en donde tienen una gran acústica. A veces no es necesario estar hablando con un micrófono y se escucha muy bien porque están diseñadas para eso, para que todo el mundo pueda escuchar. En la pintura, los cuerpos, eso es lo más importante. La representación natural de los cuerpos y también muchos dibujos, y dibujos que daban para interpretar muchas cosas, ya con harto detalle, con mucho detalle. Eso es lo que caracteriza también el Renacimiento. Y otra cosa importante que también hemos conversado a veces en clases es que este renacimiento también se difunde por algunos inventos. Por ejemplo, la imprenta. La imprenta es muy importante porque permite abaratar el costo de los libros y que muchas personas logren acceder al conocimiento, que llegue y se pueda comerciar mucho más, que se pueda dar a conocer más un autor, más un libro. Ahí se ve como probablemente en un palacio están multicopiando un libro, y si antes un libro costaba 50.000 pesos, con la imprenta pasó a costar 15. Entonces más personas podían comprar libros
y eso también fue muy, muy importante para que la gente comenzara a leer, para que la gente comenzara a instruirse. La educación desde esta época se transforma en una fuente de conocimiento muy importante, pero también hablaba muy bien de las personas que eran educadas y que sabían leer. Ya, chiquillos, ya estoy llegando, esta de hecho es la última diapositiva, y a partir de aquí, de esta diapositiva, yo les voy a dejar una pequeña tareita para la próxima semana, que recuerden que nos vamos a ver el próximo jueves a esta misma hora. Es una tarea bastante simple, o quizás no tan simple, más que nada corta, pero que los va a exigir pensar, ya les va a exigir pensar. Este es un discurso de la dignidad humana de un autor italiano que se llama Giovanni Pico della Mirandola, uno de los autores más importantes del Renacimiento, y se los voy a leer. Después, si quieren, le pueden sacar una foto, aunque yo se los voy a mandar con la profesora Alejandra para que lo tengan en su teléfono. Les voy a mandar una foto de este extracto. Dice: no te di, Adán, ni un puesto determinado, ni un aspecto propio, ni función alguna que te fuera peculiar. Te puse en el centro del mundo, con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial, ni terrenal, ni mortal, ni inmortal. Con el fin de que, casi libre y soberano artífice de ti mismo, te plasmaras y te esculpieras en la forma que te hubieras elegido. Podrás degenerar hacia las cosas inferiores, que son los brutos. Podrás, de acuerdo con la decisión de tu voluntad, regenerarte hacia las cosas superiores, que son divinas. ¿Ya? Chiquillos, la idea es que a partir de este texto ustedes puedan interpretar qué es lo que quiere decir el autor, a qué está apuntando, pensando en el Renacimiento, pensando en estas ideas de ruptura con la religión, en estas ideas de libertad. ¿Cómo podemos relacionar este texto con el Renacimiento? Esa es lo que ustedes me tienen que responder en 2 o 3 líneas, y eso es con lo que vamos a comenzar la próxima clase, que es del próximo jueves, de ustedes comentándome cómo es este texto, estas 10, 12 líneas de texto pueden relacionarse con el Renacimiento. ¿Por qué podemos decir que este texto es un reflejo del pensamiento del Renacimiento y del humanismo? ¿Ya? Esa va a ser la tarea. No sé si tienen alguna duda, o la profesora Alejandra, si quiere comentar algo, ¿qué les pareció? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay alguien ahí que me oye? A mí me pareció muy interesante, sobre todo la parte del arte, del humanismo, todo eso, de escultura, esas partes me parecían interesantes, y más del texto. Claro. Sí, yo sé también que a ti, Estíbaliz, te gusta harto lo que es el dibujo y ese tipo de cosas. Entonces, por eso la historia se puede también acercar a eso, a las expresiones artísticas y a todo eso. ¿Alguien más? Villaray. La pintura del nacimiento de Venus, ¿qué la pintó? Esa es una pintura, no estoy seguro si es de Rafael, pero es una de las pinturas más famosas de la época del Renacimiento. De hecho, tiene de hecho esa es una pintura no de Rafael, de Botticelli, Sandro Botticelli, que también es uno de los pintores más famosos. ¿Ya? Pero esa es también yo diría que una de las obras más hermosas y más proporcionales y armónicas Sí, que es hay. que igual llama la atención. Sí, llama mucho la atención esa obra. Ya, pero qué bueno que le haya gustado y que puedan o podamos de alguna forma estar comunicados. ¿Ya? Nos quedan 3 minutos. Se me pasó muy rápido el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Ale, Qué ¿algo que bueno, decir? profesor. Bueno, los chicos no habían tenido la clase de historia, así que se agradece, profesor, la instancia, el espacio. Hay muchos de los chiquillos que lamentablemente no tienen buena conexión, otros que solamente tienen para redes sociales, entonces participar en una clase del Zoom se les hace obviamente dificultoso.
Claro. Pero hay otros que sí tienen cómo hacerlo, los medios y todo, entonces motivar a los chiquillos que están aquí ahora para que motiven a sus compañeros a que participen de estas clases, y que puedan trabajar en sus guías, que no dejen las guías para última hora. En algún momento vamos a volver al colegio. Sí. Por lo tanto, tienen que llevar conocimientos, no pueden volver en blanco. Y estas guías y estos trabajos son para que ustedes vayan refrescando sus conocimientos y vayan, obviamente, adquiriendo más aprendizaje. Sí, exactamente. Pero va a ser es nuestro primer acercamiento y espero que a medida que vayan pasando las clases se vayan uniendo más chiquillos. Pero siempre un gusto verlos, saber de ustedes, escucharlos, por último leerlos, que están bien. Así que, chiquillos, sobre la tareita yo les voy a sacar una foto a este texto y se los voy a escribir y se los voy a mandar a la profe Alejandra para que se lo haga llegar a su grupo de WhatsApp para que sea mucho más fácil. Y vamos a partir con esto la próxima clase, comentando esta tareita, ¿ya? Así que nada, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda también me la pueden preguntar dentro de la semana o si quieren me la pueden preguntar la próxima clase, pero espero que les haya servido. Traté de buscar este Power, que también es un apoyo para algunos que son más visuales, tratar de llegar a los distintos tipos de aprendizaje. Así que eso chiquillos. ¿Ya? Súper. Con esto nos estaríamos viendo entonces el próximo jueves a las 12. Espero que estén muy bien. En este mismo canal. Sí, en el mismo muy canal. Buena su clase, profe. Gracias, Benja. Espero que estén bien. Pórtense bien, cómanse toda la comida, háganle caso a sus papás. No anden por ahí. Anden con mascarilla. No sirve que me diga que coma toda la casi, comida. Casi me muere la risa. Comí toda la clase. Ay, Bueno, coman más. los padres dicen que no se digamos y los padres salen más que nosotros. Muy bien. Ya, chiquillos, se va a cortar en cualquier momento. Ya, me está avisando que queda menos de un minuto. Así que chao, profe. Qué bueno que estén bien. Cuídense. Un abrazo virtual. Chaito, gracias Ale por estar. Un abrazo. Chao a todos. Adiós. Adiós, pórtense bien. Chao. Chao, chao. Adiós. Adiós.